Él es periodista de larga trayectoria, más de 50 años en el periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, un libro más vigente que nunca, autor de un libro de referencia en el caso Israel Vallarta y Floraz Cassés, El Afer Cassés, una historia de novela, Premio Nacional del Periodismo y miembro de esta mesa de seguridad nacional y experto en crimen organizado. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo con mucho gusto, maestro. Muchas gracias, Vicente. Muy buenos días. Pues aquí a la orden de lo que tengamos que discutir, analizar con los compañeros de mesa, con Paco Cruz y con el licenciado César Gutiérrez Priego. Por alguna razón hemos visto que se desconecta el abogado César Gutiérrez Priego, estamos buscándolo nuevamente. Y Paco Cruz, mira, hablando del abogado, ya llegó Pepe, el abogado César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, abogado? Mi querido César, un abrazote. Igualmente, Vicente, ¿cómo estamos, Pepe? Aquí con el placer de saludarlos como siempre. Oigan, a ver, iniciemos con esto del sucesor del Mencho. Siempre sí se confirma. ¿Qué es lo que saben ustedes de que se trata de el, qué es, hijastro del Mencho, mi querido Pepe Rebeles? Sí, es el hijastro del Mencho, es hijo de Rosalinda González Valencia y el padre se llama Armando Valencia Cornelio. Hay un cierto parentesco ahí entre todos ellos, ¿no? Pero lo que sí representa es la parte importante del Cártel Jalisco Nueva Generación que pertenece a los Queenies, o su tío está en prisión en Estados Unidos, Abigail González Valencia, hermano de Rosalinda, y ha sido señalado por algunos medios de los Estados Unidos y algunas autoridades como el Wall Street Journal, como el sucesor natural de Nemesio Ceguera, del Mencho, porque ya dirigía él, tiene 41 años, está joven, dirigía él el grupo élite de tropas del Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen su presencia y acciones en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, confrontado, por supuesto, con el Cártel Santa Rosa de Lima, ¿no? Y con un grupo denominado Las Flechas, pero que en Estados Unidos lo consideran ya un importante narcotraficante y terrorista que está encargado de todo el asunto del lavado de dinero, pero también de la exportación de sustancias que, según el gobierno de Donald Trump, están matando mucha gente en los Estados Unidos, como el fentanilo. Entonces, este joven, porque apenas rebasó los 40 años, parece que va a ser por lo pronto, sin que hasta el momento haya un rival que salga y levante la mano y diga yo quiero ser el líder del Cártel Jalisco, pues va a ser el líder, el sucesor de Nemesio Oseguera, ¿no? Juan Carlos Valencia González tiene, pues, decíamos, esta relación con los Queenies, que son el grupo de muchos hermanos, son 18 hermanos, que han sido el principal brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso están en prisión varios de ellos, no nada más Abigail González Valencia, sino otros de sus hermanos, porque han sido sorprendidos en acciones de lavado de dinero en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Por Estados Unidos, en las operaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos en Sudamérica, buscando justamente los dineros del narco, cosas que normalmente no hacen ya las agencias ni los gobiernos, dejan que los traficantes se enriquezcan, pero no les tocan los dineros, ese es el asunto. Y si hay algún grupo de narcotráfico con
alcances en los 5 continentes y que haya crecido económicamente como la espuma, es el Cártel Jalisco Nueva Generación exactamente, ¿no? Entonces, estos 2 operativos que yo decía de parte de Estados Unidos, la operación Pitón y otra que se llamó Agave Azul, son en contra justamente de los Queenies y se llevaron a cabo en su momento y hay algunos de ellos presos en los Estados Unidos, pues respondiendo a las acusaciones de, de esta acción internacional del movimiento de capitales. Así es. Déjame ver, estaba revisando esta información, Pepe, también. Creo que ayer la publicaba el propio César Gutiérrez Priego, con quien creo que tenemos problemas de conexión. Ahí está César. Oye, César, estaba viendo el caso de este muchacho de 15 años de edad que mata a 2 de sus profesoras. ¿Cómo lo has revisado? ¿Qué es lo que has entendido de este caso? Y bueno, uno se pregunta cómo es que un chamaco de 15 años tiene acceso a un rifle de alto poder. Tengo entendido que se trató de un rifle de alto poder. Se ha vinculado a proceso este muchacho Omar N. de 15 años por feminicidio. ¿Qué es lo que sabes y qué reflexionas sobre este caso, César? Fíjate, Vicente, aquí este muchacho, ¿no? Adolescente de 15 años, hay que recordar que en México todos los adolescentes tienen un tratamiento especial con una ley especial en cuanto a la forma en que ellos pueden ser presentados ante la autoridad judicial, cómo son procesados y que tienen un tratamiento diverso a lo que tiene la mayoría de los ciudadanos en este país. En el caso de él, lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Michoacán ha tenido conocimiento y que lo han hecho público es en el sentido de que su padrastro pertenecía o pertenece a la Marina Armada de México y que, de acuerdo a las mismas declaraciones del muchacho, esa arma se encontraba en su domicilio. Él se le hizo fácil tomar el arma, ya se han publicado algunos videos en donde él se toma algunas fotografías, sube algunos videos en redes sociales en donde él, bueno, pues hace obviamente la manifestación de que tiene el arma y que la va a utilizar, ¿no? La transporta en un estuche de guitarra y cuando llega a la escuela, pues empieza a hacer uso del arma de fuego en contra de maestras que se encontraban en el mismo lugar. Incluso en las mismas declaraciones que se han hecho públicas, dice que él ve a una señora que se encontraba ahí y que era la señora que hacía la limpieza en esta escuela y que dijo que la señora siempre se había portado muy bien con él y que entonces pues él no iba a ir a encontrar una persona que lo había tratado bien. Hay antecedentes, de acuerdo a las mismas declaraciones de este joven, de bullying, tanto de compañeros como de maestros, y que lo tomó como una forma en que pues él iba a cobrarse todas esas afrentas, ¿no? Pero aquí es donde nuevamente pues entra el debate en nuestro país de cuando suceden hechos tan lamentables como este, los adolescentes pues obviamente tienen un tratamiento completamente distinto a lo que nosotros conocemos con cualquier ciudadano en nuestro país, porque contrario a lo que algunas personas han señalado, ¿no? De que cuando él cumpla 18 años él tendrá que salir de prisión, la realidad es que las leyes de adolescentes en este país, la pena máxima que se contempla es de 5 años por un doble feminicidio, ¿no? Y él incluso terminaría cumpliendo condena hasta, si tiene 15 años, a la edad de 20 años, si es que lo sentencian a la pena máxima, en un incluso tribunal, en un centro de readaptación para menores, pero en una parte especial cuando él cumpla 18 años. Y ahí es donde nosotros preguntamos, ¿no? Como muchas personas dicen, ¿cómo es posible que un joven pueda tener acceso a un arma de fuego de este estilo? La realidad es que en México no es difícil poder conseguir un arma de fuego. Nosotros lo hemos visto, hay un mercado muy amplio en diferentes regiones y lugares de toda la República Mexicana, que incluso para los que preguntaban que cómo era posible que Nemesio Ceguera Cervantes, cuando se ingresa a estos domicilios en donde él pasó sus últimos días,
tuviera videojuegos como de Xbox o juegos como Roblox o algún otro tipo de esos juegos, y lo que hacen es que utilizan la intercomunicación en esos videojuegos para poder realizarlo, obviamente pues con los demás miembros del grupo, ¿no? Y es una forma en cómo ellos pueden tener la posibilidad de comunicarse sin que las autoridades pues puedan encontrar esa comunicación, porque pues, de alguna forma tiene una encriptación por parte de los videojuegos. Y ahí es donde me parece que sí tenemos que analizar, ¿no? Mi querido Pepe, mi querido Vicente, por lo que está sucediendo en cuanto al tratamiento que nosotros le estamos dando, porque este no es un hecho aislado, esto es una situación personal de un joven que tuvo acceso a un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, que además te das cuenta por el tipo de arma que no es un arma que utilice normalmente la Armada de México, es más de tipo policíaco porque es una AR-15, ¿no? Que es el que utiliza la policía. Pero el que no tengamos el cuidado de que jóvenes puedan utilizar un arma de fuego, no tenemos esa cultura en nuestro país, pues también en tragedias como estas, y me parece que sí valdría la pena el análisis respecto a la prevención del delito, pero también respecto a las penas que se podrían llevar a cabo cuando suceden hechos de este estilo, ¿no? Y creo que sí es un tema que lamentablemente se tiene que llevar al Congreso y que tienen que ser, me parece, debates que deben de estar a la altura, que deben de ser profesionales y entender la grave problemática que estamos viviendo en el país, porque eran sucesos que a lo mejor hace 10 años no veíamos y que hoy, lamentablemente, derivado de toda esta situación de armas de fuego que ingresan de forma ilegal a nuestro país, pues estamos viviendo ya en el día a día. Así es, vuelve a ser tema la corrupción en las filas de la DEA, mi querido Pepe, así como en algún momento la DEA pegó de gritos porque no se le permitían todas las libertades ya en el gobierno de López Obrador, y algunos decían, pero pues si están corruptos hasta la médula, con este caso del supervisor de la DEA en República Dominicana que vendía visas a narcotraficantes por $100,000, se suma a una lista de personajes que pues están corruptos, que son corruptos, y que pues debería de llevarnos a preguntarnos por qué no se hace una evaluación de las filas de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, que muchos ven como opción en México todavía, como si fueran blancas palomitas todos, Pepe. Sí, por algo tomó medidas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de estos agentes estadounidenses, pues limitándoles su accionar, digamos que en tiempo y forma, pidiéndoles que se reportaran cada 15 días o cada mes, no solo reportarse que estaban enseguida en territorio mexicano, sino qué estaban haciendo, exactamente a qué se iban a dedicar, qué tipo de actividades iban a desarrollar, hacer una especie de bitácora que el gobierno pudiera tener un control más directo de estos agentes, que como sabemos, pues no han crecido en número en México, pero son de todas maneras el centro más importante en cuanto al número de agentes que hay en América Latina. En otras ocasiones, los agentes de la DEA, por su propio trabajo, la agencia antinarcóticos, que eso es lo que significa de los Estados Unidos, les permite, por ejemplo, operar como si fueran traficantes, o sea, junto con traficantes, ellos de pronto trasladan droga en aviones de la DEA, en transportes de la DEA, y son los que hacen las entregas y las recepciones de estas drogas, y son los que reciben el dinero y lo transportan también. Entonces hay transporte de drogas y de dinero en aviones de la DEA, que se supone que tendría que hacerse bajo una estrecha vigilancia para que no ocurran ningún, pues ningún desvío, por ejemplo, ni de la droga ni de los dineros. Pero ya se ha confirmado en otros países como los agentes de la DEA, y ahora está ocurriendo en República Dominicana, están dentro de las embajadas
y tienen una inmensa capacidad de actuación. Ellos tienen la libertad de moverse en muchos países y moverse de una manera, en ocasiones, fingiendo ser delincuentes, por ejemplo, para poder atrapar a los verdaderos delincuentes, sobre todo traficantes de droga. Entonces, la DEA les enseña cómo hacer las cosas, ¿no? Y luego, desgraciadamente, ellos la aplican, la mal aplican, no necesariamente en beneficio de su propia agencia ni de su propio país, sino que pueden cometer este tipo de desviaciones, como están mencionando ahora el caso de esta venta corrupta de visas o autorizaciones corruptas de visas en Dominicana, para que traficantes pudieran contar con con esta herramienta, vamos a decir, que sirve a sus intereses, del tráfico internacional de drogas, mediante la propia embajada de los Estados Unidos en un lugar como Dominicana. Entonces, no me extraña que esos agentes de la DEA en su momento sean gente corrupta, ¿no? Que actúa en nombre de su país, pero que también se acostumbran tanto que lo hacen, incluso por cuenta propia, ¿no? Eh, hay que recordar casos, incluso como el de Kiki Camarena en México hace más de 40 años, cuando supuestamente fue secuestrado, torturado y asesinado por el cártel en aquella época, el cártel de Jalisco, el cártel de Guadalajara, con Rafael Caro Quintero al frente, con gente de la delincuencia mexicana, que ahora está en Estados Unidos. Caro Quintero le van a hacer pagar esta muerte por venganza, porque los agentes de la DEA no se han olvidado de esta afrenta que recibieron en aquella época, pero pues hay las sospechas de que ahí tuvo que ver mucho la otra agencia, la CIA, en estas interrogatorios, en estas torturas y posiblemente en la muerte misma. Lo dice muy claramente el libro de Jesús Esquivel, que se escribió justamente sobre los agentes de la DEA. De tal manera que entre las propias agencias muchas veces no se ponen de acuerdo, porque ahí estamos hablando ya de una intromisión de una agencia diferente a la de la DEA, que está operando a trasmano de lo que se estaba haciendo con el cártel de Guadalajara de aquellas épocas, de hace 4 décadas, ¿no? Y que estaban siendo igualmente corruptos. Hay que recordar solamente, porque esto es importantísimo, cómo el modo corrupto a veces de las autoridades mismas, de los gobiernos, pues lo que hace es contaminar a sus agencias. En el tema de Camarena, se pisan los talones ya de lo que fue la operación Irán Contras, porque Estados Unidos hizo todo un operativo internacional para producir droga. Entre ellos estaba México con el Rancho Búfalo, precisamente ahí en Chihuahua, produciendo hasta 11,000 toneladas de marihuana ya seca que estaba ahí en el rancho cuando fue incautado por la autoridad. Y era droga destinada al mercado internacional, con el cual las agencias internacionales iban a comprar armas a Irán para la contra nicaragüense. De ese tamaño estamos hablando, una conspiración internacional, pero que ya era corrupta de nacimiento, porque si tú vendes droga para comprar armas para una contra de un país, como en el caso de la contra nicaragüense, pues obviamente es una corrupción que toca a varios países, ¿no?
Entonces, no me extraña pues lo que está pasando ahora con agentes de la DEA, porque sus propias autoridades les han enseñado a ser corruptos. Así es, y sobre estos temas o alguno que tú quieras proponer para cerrar, César, también un tema que le preguntaron a la presidenta, esta automóvil, esta camioneta que presuntamente explota en las cercanías del AIFA, que sale del AIFA, dos personajes presuntamente murieron. Lo que tú decidas, mi querido César. Mira, la verdad es que no conozco muy bien ese tema, Vicente. Sería irresponsable de mi parte hablar de un tema que desconozco, pero me llamó mucho la atención lo que decía Pepe, porque, por ejemplo, en el caso del hijastro del Mencho, Juan Carlos Valencia González, quien, pues de acuerdo al Wall Street Journal y al New York Times, sería quien está tomando el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues no es algo que nos pueda sorprender por una cuestión muy sencilla. Si algo tenían los Queenies, si algo tenía el Cártel del Milenio en su momento asociados con el Cártel de Sinaloa y que estaban asociados con Nacho Coronel, pues era el hecho de que ellos desde, estoy hablando de los años 2005, 2006, tenían una estructura de lavado de dinero demasiado sofisticada y de alta gama, que fue lo que hizo que tuvieran tanto éxito económico y que al día de hoy sigue sucediendo, ¿no? Como vemos que por más que se fue en contra del Mencho, terminó este operativo en, obviamente, el fallecimiento del Mencho, en este operativo en contra del personal militar de fuerzas especiales. La realidad es que no encuentran el dinero y no es algo que sea único y propio o exclusivo del gobierno de México, sino que también el gobierno de los Estados Unidos y en forma conjunta con los gobiernos y las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial, no encuentran el dinero. ¿Por qué? Por el grado de lo sofisticado que han sabido ellos y que han avanzado muchísimo. ¿Cómo cambia incluso el narcotráfico en México? Y Pepe te lo puede decir, con el fallecimiento de Nacho Coronel. Ellos con Nacho Coronel tenían una relación, obviamente siempre los Queenies y el Cártel del Milenio tenían una alta presencia en Michoacán, en el estado de Jalisco, en Colima. Y cuando Nacho Coronel se va, ellos rompen todo el lazo con el Cártel de Sinaloa y es cuando se crea el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y por eso le llaman así, Nueva Generación, para que no lo confundieran o pensaran que tenía algo que ver con lo que fue en su momento el Cártel de Guadalajara con Rafael Caro Quintero. Y entonces aquí es donde nosotros hacemos un análisis de cómo a raíz del fallecimiento de Nacho Coronel en el año 2010 empieza a crecer el Cártel Jalisco Nueva Generación y que me parece que ahí es importante ver cómo se fue posicionando, ¿no? Para todos aquellos que dicen que pues en los últimos años fue donde creció el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues en realidad el Cártel Jalisco Nueva Generación empezó a tener y fue fundado desde aquel lejano 2010 cuando fallece Nacho Coronel, cuando ellos toman control del estado de Jalisco y obviamente empiezan a crecer, ¿no? Ya con la estructura que tenían, se separan del Cártel de Sinaloa y que por más que les guste aceptarlo, no, pues esto tiene que ver desde el sexenio de Felipe Calderón y cómo fue apoyado en su momento, ¿no? Como una estructura criminal independiente al Cártel de Sinaloa y ese contrapeso, y ahí es donde viene la pregunta. La DEA, la CIA, ¿qué tuvieron que ver? Hay que recordar que la DEA, pues obviamente es conocida por en su momento apoyar a ciertos grupos criminales para que sean los oficiales del ingreso de las drogas hacia los Estados Unidos. No es algo que diga yo, está documentado. Pero hay que recordar incluso qué pasó con la CIA, lo decía Pepe ahorita, ¿no? Lo que fue en su momento el Rancho del Búfalo. Está documentado que la CIA en su momento apoyó al Cártel de Guadalajara para que en este movimiento que existía en el sexenio de Ronald Reagan se apoyara a los contras de Nicaragua para, obviamente, cambiar de gobierno, porque Ronald Reagan había hecho una promesa en donde iban a acabar con los sanguinistas y utilizaron en su momento a Rafael Caro Quintero para que fuera quien transportara, haciendo el cambio de la marihuana, porque él era marihuanero, a la cocaína, para llevar armas a Nicaragua, recoger drogas en Colombia, regresar
reabastecer de combustible, llegar a la frontera con México y pasarla hacia los Estados Unidos. Y eso no es algo que diga yo, es algo que está documentado, que se conoce y que en su momento pues es un hecho que le sigue costando y le sigue pagando obviamente esos costos a la CIA, y hizo que la DEA fuera creciendo, porque de ahí deriva el asunto de Kiki Camarena, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, pues podemos ver que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo el gobierno de los Estados Unidos con Rafael Caro Quintero, porque la intención para ellos es ponerlo como un trofeo de lo que sucedió con un agente de la DEA, ¿no? Entonces, me parece que es importante que podamos entender un poco el contexto y la historia de por qué México ha sufrido de estos grupos criminales, cuando está documentado que muchos de ellos en su momento fueron apoyados tanto por la DEA como por la CIA. Y en el caso de Juan Carlos Valencia González, ¿no?, quien ahora está como jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, me parece que la gente que no entiende, él es realmente un príncipe de los grupos criminales, porque si su padre forma parte de los Queenies, de los Valencia, de lo que era el cártel del Milenio, el cártel de Colima, que se juntan y crean el cártel Jalisco Nueva Generación, y que además el Mencho siempre lo trató como si fuera su hijo, ¿no? Entonces me parece que tiene lógica respecto a que sea él, porque su madre, quien es la jefa, la patrona, ¿no?, Rosalinda González Valencia, pues es la que siempre ha manejado el dinero, y si tienes el dinero y tienes los contactos, pues obviamente vas a tener el poder. Pues fíjate cómo son las cosas ahora, el narcotráfico controlado por los juniors, por los hijos de, tanto en el caso Jalisco Nueva Generación como en el caso de los Chapos, de los Mayos. Oye, pero ahí te va, pero parecería cíclico, ¿no? Porque estamos hablando también de que a los jefes policíacos que vemos, como Omar García Harfuch, pues también viene, ¿no?, de un abuelo secretario de la Defensa, de un papá director de la DFS. O sea, me parece que también los tiempos tienen que ver con esas estructuras, ¿no? Si a los hijos de estos criminales los fueron preparando desde jóvenes para que fueran líderes criminales, pues también vemos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que desde que era muy joven, incluso en la genética, pues lo fueron preparando para lo que está haciendo ahorita, ¿no? Entonces no es algo tan distinto a lo que estamos viendo al día de hoy, y Pepe lo puede checar a hace 30, 40 años, porque estamos viendo incluso figuras, pero ahora por parte de sus descendientes, de lo que vimos hace 30, 40 años. Las nuevas generaciones tanto en la autoridad como en el crimen organizado. Mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, por favor? Al contrario, Vicente, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Los invito a que me sigan en mi cuenta de X, que es @CésarGutiPrim, a mis videocolumnas que subo tanto en TikTok como en YouTube, que es @CésarGutiPrim1 y César Gutiérrez Pliego, y comentarles que muy posiblemente la próxima semana no podré estar con ustedes porque tengo que someterme a un procedimiento quirúrgico, pero que todo está bien, nada más que no vamos a poder estar participando, pero agradecido como siempre por el espacio, mi querido Vicente, y le mando un abrazo a Pepe, a Paco, donde quiera que esté, y a ti, mi querido Vicente, como siempre. Muchas gracias, mi querido César. Te deseamos lo mejor, pronta recuperación, así como en su momento también estuvo fuera de circulación el maestro Pepe Reveles, ya afortunadamente en la rotación. Lo mejor, mi querido César y mi querido Pepe, nosotros agradecidos como siempre que llegues a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Recuerde que el maestro Pepe Reveles es autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, un libro que tiene que leer de referencia por los tiempos, y un libro de el caso Florence Cassés e Israel Vallarta, que no se puede perder, una historia de novela, Premio Nacional de Periodismo, alejado de las redes sociales, y no lo juzgamos, al contrario, se lo aplaudimos. Mi querido Pepe, te mando un abrazo. Hoy no llegó Paco, ¿sabes qué pasa? En el pueblo se le va la luz, se va la electricidad, por ahí creo que va la cosa, así que ya será para la próxima semana o cuando podamos juntarnos para seguir hablando sin censura. Te mando un abrazo, Pepe. Sí, de todos modos le mandamos saludos y abrazos a Paco que va llegando, y bueno, saludos al licenciado César Gutiérrez y a ti, por supuesto, Vicente. Un gran abrazo. La broma que te iba a hacer por la cirugía, por respeto a Pepe, te la mando por WhatsApp, querido César. Así será, mi querido. Un abrazo. Cuídense, el querido abogado César Gutiérrez Pliego y el maestro de maestros,
Pepe Rebeles hablando con nosotros sin censura.